tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Jornadas de protestas y denuncias exigiendo la libertad del vicepresidente de la USO Villavicencio, Dairo Cárdenas, tras un montaje judicial, adelanta la organización sindical. Así lo anunció en su visita a Barranca Bermeja Rodolfo Vecino, presidente de la Junta Directiva de la organización sindical, al mismo tiempo que se refirió a otros temas coyunturales. Darío Cárdenas Pachón, vicepresidente de la USO Meta, fue detenido en Villavicencio el pasado 2 de noviembre por una orden judicial emanada del Juzgado Primero Penal de esa ciudad, en donde lo acusan de obstrucción de las vías públicas, incendio, daño en recursos naturales y daño en bien ajeno agravado, hecho que es condenado y rechazado por la organización sindical. Bueno, hoy tenemos que denunciar lo que ya habíamos anunciado hace mucho tiempo en la estrategia que hoy ha implementado el gobierno nacional con Ecopetrol y las multinacionales, especialmente la Pacific Rubiales, en lo que tiene que ver con detener la acción de la organización sindical en la defensa de la soberanía nacional, en la defensa de nuestro recurso natural petróleo y en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las comunidades. Hoy nuestro compañero Darío Cárdenas Pachón, vicepresidente de la subdirectiva del departamento del Meta, fue detenido el día sábado 2 de noviembre en el marco precisamente de judicializar la actividad sindical y la libertad sindical. Este hecho es parte de una estrategia de persecución sindical impulsada por las empresas petroleras que operan en la región, en donde de manera calumniosa y acudiendo a falsos positivos se pretende imputar a los dirigentes de la USO la comisión de delitos en el marco de las protestas por la defensa de los derechos de los trabajadores. Así lo anunció el presidente del sindicato en los últimos días, Rodolfo Vecino. Hoy nuestro país con este hecho queda demostrado de que hay toda una clara intención de destruir a la Unión Sindical Obrera. Este es uno de los indicadores claros de esa intención, ante la cual tenemos que manifestar que la Unión Sindical Obrera, igual que lo hizo en la década de los 80, de los 90 y el 2000, vamos a salir a defender con toda la contundencia el derecho a la libertad, el derecho a la protesta social, el derecho a la acción de ese derecho fundamental que es la libertad de asociación y la libertad sindical. Para la organización sindical es claro que existe una estrategia articulada entre el gobierno, los organismos de seguridad del Estado y las empresas petroleras, en especial Pacific Rubiales Energy, para impedir a toda costa que la Unión Sindical Obrera USO llegue a las nuevas zonas de explotación petrolera en el departamento del Meta, como quiera que esta es la mayor región productora del petróleo del país. Bueno, este montaje, claro, se debe a una intención clara del concierto de Ecopetrol, el gobierno y las multinacionales, y específicamente la Pacific Rubiales, en una región donde hoy se extrae el 70% de nuestra producción petrolera, para evitar que la Unión Sindical Obrera allí pueda dar realmente las luchas que hemos venido dando desde el 2011 en la recuperación de la organización de los trabajadores y de las comunidades. La detención del vicepresidente de la USO Villavicencio es para el sindicato una arremetida por parte de la multinacional Pacific Rubiales, motivo por el cual la USO ha llevado este caso a los organismos internacionales. La Unión Sindical Obrera USO anuncia que continuará con las jornadas de denuncias y protestas en contra de la persecución, amenazas y ahora detención del vicepresidente de la USO Meta, Darío Cárdenas, a nivel nacional e internacional, quien sería víctima de una persecución sindical aparentemente impulsada por el gobierno colombiano. Bueno, frente a la detención del compañero Darío Cárdenas, hemos solicitado el acompañamiento y la solidaridad internacional. Tenemos el acompañamiento de organizaciones como WOLA, que es la oficina de Washington para América Latina, de Unifor, que es un sindicato canadiense que tiene 300.000 afiliados, y de Industrial, que es un sindicato con cobertura en Europa y en Norteamérica. Estas organizaciones están reclamándole al gobierno de Colombia, a las instancias judiciales, la libertad inmediata del compañero Darío Cárdenas. Es preocupante la situación para poder ejercer el derecho sindical y de protesta al enfrentar grandes poderes económicos. Mientras las multinacionales despojan libremente al sindicalista, se le persigue vilmente.
Por eso, la USO llama a la solidaridad de las organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales de todo el país a exigir la libertad del vicepresidente de la USO Meta. César Loza, secretario de Asuntos Internacionales de la USO Nacional, también se refirió a la forma como opera Pacific Rubiales en el departamento del Meta. La USO viene adelantando una campaña de denuncia frente a las violaciones que vienen cometiendo empresas multinacionales como Pacific en nuestro país. Para ese efecto, pues hemos desplegado un plan de trabajo en el reciente congreso que se hizo en Canadá del Sindicato Canadiense de la Energía y el Papel y del Sindicato del Sector Automotriz. La Secretaría de Asuntos Internacionales de la organización sindical ha hecho las denuncias sobre este hecho en las instancias pertinentes y lo seguirá haciendo hasta tanto no cese la persecución contra la organización sindical. Hay un seguimiento por parte de WOLA, que es una organización internacional en Estados Unidos, frente al cumplimiento del Acuerdo Obama-Santos. Después de firmado el Tratado de Libre Comercio, estamos denunciando que ese tipo de compromisos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos para que en Colombia se respete la libertad sindical, el derecho de asociación, no se está cumpliendo, y al contrario, la situación de afectación de los derechos laborales, las libertades sindicales en Colombia es cada vez más crítica. Darío Cárdenas Pachón también viene siendo víctima de amenazas por parte de grupos al margen de la ley. Pero la persecución política a la USO no solo se evidencia con la detención de Darío Cárdenas, sino con los procesos jurídicos iniciados por Ecopetrol y sus filiales. La Secretaría Jurídica de la organización sindical se refiere al respecto. La persecución de la que han sido víctimas los miembros de la Unión Sindical Obrera USO constituye un intento por eliminar la organización sindical como fuerza social y política por la vía de la violencia e intimidación contra sus integrantes y dirigentes en razón a su labor de promoción de la defensa de los recursos naturales no renovables y la nacionalización del petróleo en Colombia, motivos por los cuales hoy la USO enfrenta una ola de procesos disciplinarios, demandas y condenas. Tanto de los procesos que hoy se adelantan contra el sindicato, tenemos precisamente casos como los de CBI. CBI, empresa multinacional que está encargada del proyecto de ensanche de la refinería de Cartagena. Días pasados, pues, los trabajadores se movilizaron, lograron firmar una convención con esta empresa, pero previo a eso sucedieron hechos que precisamente movieron a esta empresa a atacar al sindicato en dos vías. Uno, se inicia una demanda contra la Unión Sindical Obrera por unos hechos que ellos le imputan al sindicato como daños en bien ajeno por las acciones de los trabajadores movilizándose de manera pacífica, pero que ante la represión por parte de miembros del ESMAD de la policía, pues los trabajadores tuvieron una reacción y se desataron algunos hechos que hoy pues han pretendido cobrarle al sindicato, demanda que en primera instancia fue resuelta a favor del sindicato, al igual que su segunda instancia, pero con el poder económico que tienen estas empresas han logrado penetrar esas esferas de la justicia colombiana y precisamente en la corte el fallo fue adverso al sindicato. 1.600 procesos disciplinarios y querellas administrativas por parte de Ecopetrol, demandas ordinarias de las multinacionales como Pacific Rubiales, Comay y Secolsa hacen parte de la persecución al sindicato de la industria petrolera, procesos judiciales basados en montajes y que se han proferido amenazas de forma sistemática contra los miembros de la Unión Sindical Obrera USO con el propósito de someter y tratar de eliminar a la organización sindical. Hoy pretenden, a través de una querella, atacar el registro sindical, que es nada más y nada menos y acabar con la personería jurídica del sindicato y acabar al sindicato. Asimismo, Ecopetrol pues no se ha quedado quieta. Hoy están llamados a procesos disciplinarios más de 1.600 trabajadores, violando con esto
el derecho a las libertades sindicales, el derecho de asociación. El sindicato llama a sus afiliados a una jornada sindical en el pasado mes de agosto. Los trabajadores acatan este llamado de la organización sindical y en respuesta de Ecopetrol ha sido precisamente iniciar una serie de procesos disciplinarios que hoy pues también le generan un alto costo económico al sindicato defender a estos trabajadores. El Estado colombiano ha tolerado esta práctica de persecución de las multinacionales al sindicato, dejándola en total impunidad, hecho que motiva a estas empresas continuar su accionar al no tener la vista posibles sanciones en su contra, incrementando con esto el riesgo de vulneración y de aumento de la persecución contra los trabajadores petroleros, como el caso de Jairo Leguizamón en el municipio de Puerto Gaitán, y del vicepresidente de la USOMETA, Darío Cárdenas. Y hechos recientes como el caso del compañero Darío Cárdenas, compañero que hoy viene siendo procesado, la Fiscalía le imputa varios delitos, entre esos daño en bien ajeno, le imputa obstrucción en vía pública, daño ambiental, y que el compañero pues de no realizarse una buena defensa podría ser condenado a varios años de prisión. Hoy sabemos que es un montaje que vienen haciendo las empresas multinacionales, en este caso Pacífico y Rubiales, Secolsa, que han estado pues muy molesta y muy tocada con la organización sindical. Desde el mismo momento en que el AUSO llega a Puerto Gaitán, organiza a estos trabajadores, le muestra al país la realidad que se vivía en esos campos de concentración. Obviamente ven desmejoradas sus ganancias y la ven muy diezmadas. Acuden a estos mecanismos de montaje y para esto pues tenemos que decirlo y no nos cabe duda de la fuerza del Estado. Han estado de parte de Pacífico y Rubiales. Ya hay un caso de condena del compañero Jairo Leguizamón, compañero líder de las comunidades en Puerto Gaitán, el cual fue víctima de un vil montaje donde miembros de la fuerza pública, a través de un falso positivo, le ubican en la residencia del compañero algunos elementos que son de uso privativo de las fuerzas militares, y con estas pruebas que ellos, o falsas pruebas que ellos adjuntan, el compañero fue condenado a 11 años de prisión. El Estado colombiano, en cabeza del presidente y sus socios industriales, al parecer solo quieren seguir saqueando todos los recursos naturales del país. El departamento del Meta es un objetivo para ellos y es la razón por la cual encarcelan hoy a los líderes populares y sindicales. Se pretende diezmar la capacidad de lucha de este sindicato. Se pretende mandar un mensaje negativo a la opinión pública, mostrando a los dirigentes sindicales como terroristas, como bandoleros, pero realmente tendríamos que decir que aquí los bandoleros han sido precisamente estas empresas multinacionales que no respetan la soberanía, que no respetan las normas laborales colombianas, que no respetan los derechos de los trabajadores y que precisamente nos han movido y mueven a este sindicato todos los días a tener que movilizarse contra los trabajadores y a través de las vías, inclusive de la protesta organizada, poder reclamar estos derechos. Mientras la organización sindical junto a sus abogados trabajan para enfrentar la andamiada jurídica de las empresas, exige al gobierno nacional cambio en la política laboral y sindical del país, donde exista un verdadero respeto por las libertades sindicales. En las últimas horas se definirán las fechas para las próximas elecciones a Junta Directiva Nacional y Regionales de la USO. La Asamblea Nacional de Delegados, máxima autoridad del sindicato, será quien lo defina. Quienes estén de acuerdo con la propuesta 1 de que el proceso de elecciones se adelanten ahorita en noviembre, como está estipulado, favor levantar la escarapela. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todo en un ambiente de cordialidad, de mucha hermandad, pues, dentro de todos los asambleístas. El debate era un poco complicado porque ya veníamos de un aplazamiento de elecciones y lo que se hablaba de decidir en esta negociación, en esta asamblea, era si se aplazaba nuevamente o no las elecciones. Finalmente, en una sabia decisión de la asamblea, se determinó que las elecciones se van a hacer el 28 y el 29 de noviembre, como estaban programadas, y se van a establecer una serie de mecanismos para poder controlar que no puedan haber, digamos, fraudes en las elecciones, para que podamos enfrentar todo lo que se nos viene el año entrante, negociación, elecciones de gobierno, el tema del plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja, con una junta directiva nacional, con unas subdirectivas, con una asamblea nacional de delegados renovada, legitimada, y por eso nos parece, o considero que fue una excelente decisión de esta Asamblea Nacional de Delegados de irnos a cumplir con el mandato de ella misma, que nos conminó a realizar las elecciones el 28 y el 29 de noviembre. Invitar a todos los trabajadores a que salgan a elegir a sus dirigentes, a los dirigentes de su preferencia, a hacer un juicioso examen de cada uno de ellos y que votemos pensando siempre en la USO, en el futuro de la USO y en quiénes son los que de verdad nos deben representar en esos cargos de dirección en esta gran organización, la Unión Sindical Obrera. Luego de 11 años de haber sido despedido sin justa causa, hoy Libardo Sandoval, mecánico de profesión y afiliado a la USO, ha sido reintegrado por la empresa Manzarrobar en Puerto Boyacá. Pero no todo ha sido color de rosa para este hombre después de conocer la noticia. Veamos por qué. Libardo Sandoval, dirigente de la USO en el Magdalena Medio, fue despedido en el año 2000 sin justa causa por parte de la empresa Manzarrobar, la cual a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia debió reintegrarlo. Pero la noticia no es del todo buena, puesto que Manzarrobar se ha valido de artimañas con tal de omitir el fallo. Tuve un caso que en el año 2000 Omimed de Colombia me despide sin justa causa, terminación unilateral y sin justa causa. Entonces, pues procedí a los estados judiciales y hubo un proceso que duró 11 años y durante esos 11 años tuve que luchar para el sustento de mis hijos, pero gracias a Dios se dio la oportunidad de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia da a favor el caso y ordena y sanciona a la empresa a pagarme lo de ley y lo convencionado y a reintegrarme inmediatamente al trabajo. La empresa terminó el contrato sin tener en cuenta los artículos 2 y 4 de la Convención Colectiva de Trabajo. Desde entonces, él inició un proceso jurídico que duró 11 años y medio hasta que la Corte Suprema de Justicia le dio un fallo a favor. Fue reintegrado hace 3 años. Sin embargo, en su sentencia, la Corte ordena que debía pagársele lo convencional por ley, pero la empresa aún no le ha respondido por todo lo que le adeuda. Lo de las vacaciones, me dijo que tenía que descansar porque tengo derecho a 11 vacaciones y me dijo que no me las daba, que negociáramos, que ella me la pagaba y le dije yo estoy presto a lo que la empresa quiera, pero ni siquiera me las ha pagado ni me ha dado mi descanso. La cuestión de la dotación, la cuestión de la educación, tampoco me la ha dado, los intereses, porque un fallo de la Corte Suprema mientras inicia al momento que sale se llama indexación, pero la empresa duró 11 meses para darme una parte de mi dinero y entonces por esta razón estoy pidiendo lo que me hace falta de las becas educativas, los auxilios educativos, lo de Petromec,
lo de mi ropa y muchas cosas que la empresa ha incumplido. Manzarroba reintegró a Sandoval con un sueldo de alguien que lleva 11 meses en su puesto, cuando él tenía 33 años vinculado a la empresa. Los administrativos le dijeron que era una equivocación y que le ajustarían el salario, pero eso nunca sucedió. Tampoco le reintegraron lo correspondiente a vacaciones, dotación, educación e intereses, además de que le cancelaron 11 meses después de proferido el fallo. La empresa ha incumplido con un fallo de la Corte Suprema de Justicia porque no ha cumplido pagándome todos los derechos que tengo de ley y convencionales. En este momento la empresa me reintegró con un salario que no es, me reintegró como una persona que tuviera 18 meses de haber iniciado en la empresa. Yo tenía en el momento del reintegro 32 años de trabajo. Ahora Libardo Sandoval adelanta el proceso de una demanda ejecutiva para que cumpla con todo lo que la empresa le adeuda. Directivos de Ecopetrol analicen y vean las anomalías que está cometiendo Manzarroba con sus trabajadores, y esto le afecta también a Ecopetrol porque Ecopetrol tiene que pagar una parte de lo que Manzarroba tiene que pagarme. Este hombre, mecánico de profesión, insiste en no dar su brazo a torcer y continuará en la pelea porque sus derechos se respeten y le paguen lo justo por el daño que le han causado. Y con esta información llegamos al final de nuestro programa, no sin antes invitarlos a que sigan haciendo parte de nuestros grupos en las redes sociales de Facebook y Twitter, Uso Frente Obrero, y seguirnos visitando en nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.